Shalom, hola a todos. Hoy les presentamos nuestro programa de televisión Empresarios con Tesoro. Con amor y pasión, empresario soy. Shalom, hola a todos. Hoy les presentamos nuestro programa Empresarios con Tesoro. Amor y pasión, empresario soy. Hoy tenemos dos invitados especiales que son los dueños de Los Mellizos. Entonces presentaremos al primero, que es Don Jaime, que le vamos a hacer una pregunta a los dos hermanos, y a Don Carlos, el otro hermano. Y pues estamos hoy aquí. Bueno, vamos a empezar. Listo. Entonces la primera pregunta es ¿de dónde vienen y cómo empezaron? Venimos de una zona rural llamado El Castillo, de Santa Elena para arriba. Llegamos a esta ciudad con sueños, muchos sueños, con ganas de avanzar, de poder hacer realidad nuestros sueños, hacerlos una realidad de acuerdo a nuestro empuje, de acuerdo a una disciplina, constancia y perseverancia. Y así fue, así llegamos a esta ciudad. Trabajamos en muchos lugares, ¿no? ¿En qué lugares trabajó usted? Yo trabajé en el almacén Olímpico y en un almacén que se llamaba Casa Wilpo. Y yo trabajé en un almacén de calzado, Casa Marnell, y luego en mueblería industrial. Pero veíamos y notábamos de que nuestro propósito era crear empresa. No solamente ser un colaborador más. Una mente empresaria. Ya teníamos una mente empresaria, ya mi mamá nos había condicionado de acuerdo a unos lineamientos, a una programación para ser empresarios. Y cuando tú tienes una idea clara y sabes para dónde vas, tarde o temprano el creador te lleva hacia ese objetivo, y así sucedió. En el año 1996 llegamos a la ciudad de Palmira, en el centro, o reconocido como Plaza de Mercado, carrera 26 con calle 28 esquina. Allí nos ubicamos en un puesto, en un espacio de 1 metro de ancho por 1,5 de largo, donde solo cabía una persona. Esa persona era uno de los dos, el que preparaba los jugos, y el otro se hacía afuera para promocionarlos, venderlos y entregarlos, ¿ya? Es decir, no contábamos con un establecimiento, con un espacio amplio, eso era en el andén. O sea que nosotros ocupábamos el espacio público. Ahí inició la empresa Jugo Los Mellizos, actualmente como restaurante Los Mellizos. Bueno, ahora vamos con la segunda pregunta. Vamos a preguntarle también para los dos. ¿Poseen equilibrio personal? ¿A qué me refiero? ¿Poseen equilibrio entre la familia y el trabajo? Es algo muy relativo. Hay que tener un conocimiento claro de la necesidad de la empresa y también de la necesidad de familia. Hay que tener un equilibrio. No recostarse hacia uno de los aspectos, sino tratar de llevar ese equilibrio. Es algo difícil a veces por ser empresario, por las circunstancias que se pueden presentar en ella, pero se puede manejar. ¿Cómo se maneja? Delegando, teniendo en cuenta unos buenos funcionarios, unos buenos colaboradores, un buen administrador. Y cuando se tienen en cuenta esos aspectos y se tiene la confianza plena, entonces puede presentarse un equilibrio entre la familia, entre lo laboral y lo familiar. Bueno, también es muy importante lo que nosotros llamamos equilibrio emocional estructural, ¿ya? Que lleve a cabo ambos aspectos, ¿ya? Por eso es muy importante tener en cuenta y muy claro el concepto laboral y el concepto familiar, que viene siendo como un ente importante para poder de que haya un equilibrio. Muchas gracias. Tercera pregunta. ¿Tienen colaboradores felices aquí o trabajan por necesidad? Bueno, para mí lo más importante es que trabajen con felicidad, que trabajen en agradecimiento, porque cuando una persona no aprende a ser agradecida, entonces la vida se encargará devolverle exactamente lo mismo. ¿Qué podemos nosotros como los empresarios ofrecerle a un empleado? Respeto, compromiso, ¿cierto? Cuando algo ocurre mal, entonces se llama la atención en un momento que no escuchen los clientes. Entonces hay un juego allí
¿cierto? Hay unas palabras adecuadas para que la persona entienda, pero ya va en la persona, eso va en el empleado. Un empleado contento, un empleado feliz o un empleado agradecido, siempre la vida le tendrá en cuenta para colocarlo en el mejor punto. Nosotros siempre deseamos que a esos empleados, esos colaboradores estén felices. Yo creo que cuando un colaborador tiene la mejor actitud y la mejor disposición, agradecido con Dios por darle la oportunidad de llevar ese ingreso a casa, entonces así mismo tendrá sus resultados. Y he tenido en cuenta esto y lo he visualizado, que cuando un colaborador lo hace con amor, con pasión y con alegría, Dios le retribuye. ¿Cómo le retribuye? Bien sea por el jefe o bien sea por los clientes, porque a ese el cliente le va a dar más propinas, pero es cuando lo hace con interés. Esos son los grupos, son los grupos extraordinarios. El extraordinario siempre es el que hace algo extra. El colaborador que siempre hace algo extra, Dios lo recompensa. Dios lo tendrá en cuenta. ¿Por medio de quién? Tocará a alguien, al jefe, a un cliente, a un amigo, pero cuando lo hace con la mejor actitud, entonces siempre tendrás la mejor recompensa. Gracias. Shalom.